Literalmente el estático. Sí, ahí está. Ahí queda toda la pantalla. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, un poquito más arriba. Ya, ahora sí. Listo. A ver si se cae. No, yo sí me digo. Lo que más importante es que se escuche. Igual aquí. Te iba a preguntar a ti, ¿cómo se fue el que lo había visto? Y yo no, bueno, lo digo todo el tiempo y todo el tiempo me preguntan que cómo me fue. Es que tengo que ir a apoyo para él. Porque no está acostumbrado a que solo Todos venezolanos. que todo me lo vivo. No, pero yo sí. ¿Cómo le va a aprender la aplicación? Toca que próximas canciones lo sepas. Es así. ¿Te imaginas? Fabián, aprendas una yo digo una le gusta. Autoinmunidad. Ayer usted ya. Nosotros tenemos un servicio para mañana, ¿verdad? Dios mío, yo no tuviera sobrevivido. Bueno, entonces ayer vimos los mecanismos por los cuales se regula la probabilidad de que tengamos reacciones contra nuestros propios tejidos que eran muchos. Entonces esos son mecanismos de tolerancia, pero esos mecanismos se pueden romper y aparecen entonces las enfermedades autoinmunes o las enfermedades alérgicas. En este caso vamos a hablar de algunas patologías causadas por anticuerpos contra nuestros propios tejidos o linfocitos T, citotóxicos que pueden destruir nuestras propias células. Entonces el sistema inmune inicialmente se había considerado como un sistema que diferencia lo propio de lo extraño, pero todo eso se fue confundiendo un poco porque los alimentos no son propios y ciertas moléculas pueden difundirse a través de las mucosas. Existen muchísimos microorganismos que no son propios y componentes de esos microorganismos pueden difundirse a través de los epitelios, y además de eso existen pues microorganismos que son patógenos en ciertas circunstancias, pero en otras circunstancias pueden habitar normalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo propio y lo extraño? Que el sistema inmune reconoce a veces compuestos químicos que están presentes en
microorganismos patógenos y en nuestros propios componentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué reaccionamos contra el microorganismo patógeno pero no contra los propios? Porque esos microorganismos patógenos tienen marcas moleculares que le dicen al sistema inmune que hay presencia de un compuesto que proviene de un organismo con potencial patógeno. Son los PAP. Actúan fundamentalmente sobre las células del sistema inmune innato, las células presentadoras de antígenos, por ejemplo, como las células dendríticas. Ya vimos que podemos inducir tolerancia central en los linfocitos B y en los linfocitos T, y que no es completa. Muchos linfocitos escapan a ese proceso de selección y pueden haber linfocitos autorreactivos en la periferia. En la periferia, esos linfocitos autorreactivos pueden ser regulados negativamente por los linfocitos T reguladores de tolerancias generados en los mecanismos de inducción de tolerancia a nivel central. Y después de que esos linfocitos son generados, son regulados de esa manera, ellos mismos se convierten en linfocitos T reguladores. Entonces, no es completa la tolerancia por mecanismos de inducción de tolerancia central. Linfocitos T autorreactivos pueden salir, pero los linfocitos T autorreactivos usualmente o no están reconociendo en condiciones propias de un compuesto con potencial patogénico, o si reconocen y hay alguna probabilidad de activación, al mismo tiempo los linfocitos que provienen del proceso de inducción de tolerancia central van hacia una regulación negativa de esa activación y pueden convertirse en células después reguladoras. Hablamos también de que presentar antígenos en condiciones especiales puede inducir tolerancia. Lo que se observa es que, por ejemplo, antígenos presentados en las mucosas y en los epitelios, cuando no hay inflamación, cuando la inmunoglobulina transporta desde la luz de las mucosas nuevamente hacia la submucosa los antígenos, las células dendríticas reconocen los antígenos e inducen tolerancia en las células T. Y también cuando la presentación antigénica se hace en pequeñas cantidades, ahí también hay tolerancia de células T. Bueno, la inmunoglobulina A se produce por linfocitos B que están en la submucosa. Esos son diferentes a los otros que circulan directamente. Esos linfocitos B de la submucosa están secretando inmunoglobulina A. Están secretando inmunoglobulina A. ¿Sí? Y esa inmunoglobulina A secretada en la submucosa es capturada por unos receptores que están en la cara basal de las células del epitelio de las mucosas. Esos receptores capturan la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina A entra al citoplasma de las células del epitelio de las mucosas y atraviesa la célula, y en la otra cara de la célula epitelial existe un mecanismo para transportarla hacia la luz. Allá la inmunoglobulina A queda inmersa dentro de una capa fina de mucina. No está volando por todo el tracto digestivo, el tracto respiratorio, está sobre la membrana, pero formando una especie de empalizada. Ahí va a capturar antígenos.
y muchas sustancias que va a reconocer son de la microflora o de nuestros alimentos. En condiciones normales no pasa nada, ella va tomando muestras de esos componentes y puede volver a ingresar al citoplasma de la célula epitelial y de ahí pasar al tejido celular submucoso, donde están los linfocitos B produciendo ese anticuerpo o células dendríticas reconociendo antígenos. Las células dendríticas pueden capturar esa inmunoglobulina A con su antígeno y esa célula dendrítica no está viendo ninguna señal de peligro porque no hay inflamación, no hay PAX. Entonces procesa el antígeno, se lo presenta al linfocito T y le dice esto es propio. El linfocito T no va a producir interleucinas y citoquinas efectoras, sino factor transformante de crecimiento beta e interleucina 10, que son inmunosupresores. Muchas veces se puede presentar activación de los mismos mecanismos de respuesta inmune contra otros antígenos, pero casi siempre a veces es transitorio. Entonces, por alguna razón, se activa un linfocito T contra los componentes de la lactosa, de la leche, perdón, o el huevo, pero usualmente puede ser transitorio si tenemos una infección gastrointestinal, pero en algunas circunstancias esos linfocitos T o B pueden quedar activados permanentemente como si fuera un antígeno. Ahí se rompió la tolerancia. Exactamente cuándo se rompe la tolerancia y cuándo no se rompe, no se sabe exactamente. Porque si lo supiéramos, ya hubiéramos curado las enfermedades autoinmunes y las enfermedades alérgicas. No se sabe exactamente qué hace que se rompa o no se rompa la tolerancia. Y ahora ya sabemos los autoantígenos y en la gran mayoría de los casos los alergenos no pueden ser removidos. Por ejemplo, si tenemos una alergia contra el polen de algunos árboles comunes de nuestro medio, pues no podemos ir a cortar todos los pinos o los eucaliptos porque tenemos alergia a esos árboles. Bueno, eso es un problema difícil de solucionar y de ahí la gran dificultad para curar ese tipo de patologías. Existen muchas enfermedades autoinmunes y les voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, la psoriasis. La psoriasis está causada por activación de células T y está especialmente dirigida hacia respuesta autoinmune contra componentes de los queratinocitos, que son las células que después van a dar lugar a la capa córnea. Y entonces los linfocitos van a activarse, van a producir citoquinas, la capa córnea empieza a ser hiperactiva, se van a producir muchos queratinocitos y terminamos desarrollando unas placas plurigenosas muy grandes y una enfermedad muy difícil de tratar. Puede afectar extensas áreas de la piel. Profe, una pregunta. O sea, los linfocitos T autorreactivos de la psoriasis, o sea, ellos están en contra de los queratinocitos. Están en contra, son activados por componentes de los queratinocitos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Los linfocitos T pueden ser TCD4, van y reconocen a los queratinocitos y se activan y producen citoquinas. Y entonces eso va a causar inflamación de esa área. Y en ese proceso inflamatorio resulta que se hace una hiperactividad de las células generadoras de queratinocitos, por eso se produce la placa. Los antígenos
que está dando lugar a ese tipo de respuesta de autoinmune aún no está bien caracterizado en la psoriasis. La artritis reumatoidea es causada por células T autorreactivas y también por anticuerpos. Hay enfermedades autoinmunes propias de linfocitos T, hay enfermedades autoinmunes fundamentalmente causadas por anticuerpos, pero recuerden que cuando hay una enfermedad autoinmune causada por anticuerpos, puede haber una enfermedad autoinmune causada por anticuerpos pura. A ver, ¿qué dicen ustedes? No puede haber, porque para que haya producción de anticuerpos específicos con recambio de clase de tipo IgG que vaya y esté produciendo activamente, se requieren linfocitos T ayudadores, ¿sí? Entonces esas son mixtas, son de células T y son de anticuerpos, pero predomina a veces la función de los anticuerpos. Algunas enfermedades incluyen linfocitos T citotóxicos y anticuerpos. Esa es otra variable. Entonces, enfermedad causada solamente por células T, que pueden incluir CD4 y T citotóxicos, autoinmunes causadas por anticuerpos que siempre requieren de linfocitos TCD4 autoinmunes y linfocitos B autoinmunes, y enfermedades puras. Enfermedad de Gray. Esta es otra enfermedad que es fundamentalmente causada por anticuerpos. Ahora las vemos un poco más de detalle. Anticuerpos contra receptores de la hormona que estimula la tiroides, hormona tiroestimulante producida por la hipófisis. Entonces, ¿qué pasa? Pues la hormona tiroestimulante producida por la hipófisis no va a poder activar la tiroides. Vamos a tener deficiencia de hormonas tiroideas. Hipotiroidismo. Tiroiditis de Hashimoto. Anticuerpos y linfocitos T autorreactivos y citotóxicos contra células de la tiroides. Es muy común y extrañamente se presenta en personas como ya por la edad. La mayoría de las personas de edad, muchas de las personas de edad adultas tienen hipotiroidismo. Yo todavía no tengo hipertiroidismo, no. Vea, ¿usted me ve a mí con hipotiroidismo? Tengo energía. Yo creo que tengo, no, hipotiroidismo, yo tengo hipertiroidismo. Bueno, siquiera. Lupus eritematoso sistémico, psoriasis contra la piel, artritis reumatoidea, esa no la mencioné, señor. Producción de anticuerpos y linfocitos T ayudadores contra componentes del cartílago de las articulaciones. El más común, una sustancia llamada proteoglicano. Ahora el lupus eritematoso sistémico. Este es un problema grande porque es una enfermedad autoinmune sistémica. Las otras estaban dirigidas a órganos. ¿Y qué tenemos ahí? Lo más común, anticuerpos contra el DNA de doble banda. Entonces los anticuerpos pueden difundirse a través de las células o no. ¿Los anticuerpos pueden difundirse a través de las células?
Pues que yo sepa, no. O sea, que yo sepa, cuando uno le hizo una célula no encuentra anticuerpos. No hay anticuerpos. Ellos pueden ingresar a las células a través de receptores. El linfocito B, por ejemplo, puede capturar los anticuerpos e introducirlos hacia adentro. Y el linfocito B tiene receptores para anticuerpos, y cuando hay una activación intensa de los linfocitos T, van a expresar un receptor para el fragmento FC de los anticuerpos, el receptor para el fragmento FC de la cadena gamma 3, el receptor 3 para el fragmento FC de la cadena gamma. Y cuando el anticuerpo se une a ese receptor, el linfocito es regulado negativamente. Es un mecanismo de control. Profe, entonces, ¿cómo funciona? Es que estoy un poco confundida porque entonces Bueno, en la ¿cómo hora funciona eso? Pero es respecto a la inmunofluorescencia, porque Bueno, sí. cuando nosotros hablamos de eso en el ¿Ya laboratorio... vieron anticuerpos antinucleares? Sí, eso. Anas. Eso era lo que quería Pero es preguntar. complicadísimo, porque son un montón de patrones. 28 creo que sí. Entonces, Y ¿cómo tienen que entra? relacionarlos con cada uno de los posibles componentes del núcleo. Ajá. Tienen que revisar la biología molecular de los nucleosomas, las histonas, los RNA, los nucleares pequeños, todos esos componentes. Ahora, entonces, ¿cómo se hace eso? Hay que permeabilizar la célula. Hay que permeabilizar la célula porque eso se hace en células E2, que son las células experimentales, se cultivan, están en una plaquita y luego se permeabilizan. Y entonces va a entrar el anticuerpo. Pero usualmente no, los anticuerpos no están entrando. Entonces, ¿qué pasa? Esas sustancias se liberan en el al torrente circulatorio. Y tenemos DNA en el torrente circulatorio. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos un niño HLA incompatible con la madre, para saber qué HLA tiene ese niño, podemos sacar suero de la madre y hacer una PCR. Y entonces podemos ver si hay el HLA de RH. Tenemos un RH incompatible del niño con la madre es RH negativa, el niño es RH positivo. Si es heterocigótico, si el padre es heterocigótico, un alelo es RH positivo, el otro es RH negativo. El niño puede ser RH positivo o negativo, ¿sí o no? Entonces, cuando ya tenemos ese caso y la madre es RH negativa, pues hay que mirar si el niño heredó el alelo positivo o el negativo. Se saca sangre de la madre, se hace una PCR para el gen RH y si amplifica, el niño es RH positivo. Eso quiere decir que hay DNA circulando. Pero, profe, o sea, es que yo tenía entendido que, o sea, el lupus, o sea, esas enfermedades que son contra ANAS no ocurren es por procesos de una mala apoptosis, o sea, en la que la célula sin querer esparce su material a los tejidos. Sí. Entonces, ¿por qué hay ADN en la sangre? O sea, ¿de dónde sale que haya ADN en la sangre? Ya. En la apoptosis, el proceso de la apoptosis es evitar la liberación de todos los productos, pero no es completa. Entonces, lo que ahora tenemos claro es que hay DNA circulante, por eso podemos hacer eso, y otros compuestos del núcleo de la célula. Hay presencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo? Los anticuerpos se unen a el DNA, por ejemplo, y al unirse al DNA, entonces, ¿qué va a suceder? Como los anticuerpos son divalentes, una molécula se une a un segmento de DNA, la otra se une a otro pedacito, y así van formando una malla, se forman complejos inmunes. Esos complejos inmunes, entonces, se precipitan. Y al precipitarse los complejos inmunes, pues van a activar macrófagos y polimorfos y van a causar una reacción inflamatoria, van a activar complemento y entonces esa reacción inflamatoria va a destruir los tejidos. Esa es la fisiopatología más o menos del lupus.
y de la artritis, de otras patologías mediadas por anticuerpos, en este caso contra componentes del mismo. El síndrome de Sjögren, anticuerpos y células T reactivas contra antígenos ribonucleares. Antígenos ribonucleares. Ribosomas. No es RNA. No es RNA, usted sabe. Dígame. Ribonucleares, ribosomas. Entonces, ¿es DNA? Entonces, ¿qué es? RNA, ribonucleares, ribosomas. Entonces, son antígenos que están en el núcleo, que son RNA ribosomal más proteína. Enfermedad de Crohn, ya la mencionamos. Células T, autorreactivas contra antígenos de la microflora intestinal. Es más que todo mediada por células T. Esclerosis múltiple, células T, especialmente linfocitos T citotóxicos, contra los componentes de la mielina. Entonces las neuronas están siendo atacadas por linfocitos T y o se ligan o se desmielinizan. Profe, una pregunta. O sea, es que habíamos dicho que, o sea, las enfermedades autoinmunes tienen un componente tanto celular como humoral, por lo que si ocurre activación de la celular, hay humoral. Pero entonces, ¿cómo se define que cierta enfermedad sea solo por células T o solo por anticuerpos? O sea, porque es que en la tabla aparece la definición células T autorreactivas, pero ¿por qué no puede haber también anticuerpos en ese tipo de enfermedades? Esa es una pregunta interesante, importante. No hay respuesta humoral y celular pura. No hay respuesta humoral y celular pura. Y les pongo un ejemplo. En la tuberculosis hay una producción poquita de anticuerpos, pero la respuesta que mata las células infectadas por micobacteria en tuberculosis y que nos protege contra la micobacteria es los linfocitos TCD4 y algunos linfocitos T citotóxicos que pueden matar células infectadas. Pero los linfocitos TCD4 son los que producen el interferón gamma, que activa los macrófagos y se comen estos macrófagos o las bacterias o las células que están siendo destruidas por la micobacteria. Los anticuerpos no juegan un papel importante porque pacientes con deficiencia de anticuerpos no sufren de tuberculosis con frecuencia diferente a otras personas. Pero los pacientes con deficiencia de células T sufren de tuberculosis rápidamente. Lo mismo pasa con las enfermedades autoinmunes. En algunas de estas enfermedades es la activación de las células TCD4 que puede activar células T citotóxicas y pueden ser el componente fundamental. Linfocitos T citotóxicos contra componentes celulares van a analizar esas células. Entonces, en la próxima clase vamos a ver las reacciones de hiperreactividad y vamos a ver cómo son los mecanismos específicos para destruir las células o los tejidos en presencia de autoantígenos y también en presencia de alérgenos. Entonces, en la próxima clase vemos el mecanismo. Bueno, simplemente le estoy mencionando ejemplos. Esclerosis múltiple. Ya la mencionamos, ¿sí? Y diabetes tipo 1. Esta es una patología autoinmune clásica de tipo celular. Linfocitos T citotóxicos específicos contra las células beta de los islotes del páncreas van pasando y descogiendo las células beta y las van matando y quedamos sin células beta y quedamos sin insulina. Por eso se llama diabetes insulino dependiente. Es una enfermedad autoinmune mediada por células T citotóxicas.
Bueno, aquí están los mecanismos mediante los cuales ejercemos autotolerancia. Es un resumen de lo que vimos en la otra clase. Y esta es una enfermedad autoinmune, porque estamos hablando de las enfermedades. Esta enfermedad autoinmune se debe específicamente a una ruptura del mecanismo de tolerancia por la falta de el gen que se expresa dentro de las células epiteliales del timo, que hace que se produzca una proteína que funciona como factor de transcripción, que activa múltiples genes y que hace que en las células epiteliales del timo se puedan presentar componentes de muy diversas partes del organismo. Por eso el linfocito T en el timo puede ver componentes, por ejemplo, del sistema nervioso central, o de la piel, o de las glándulas endocrinas. Cuando este gen está mutado, entonces no hay la expresión de esas proteínas, y entonces no hay la selección negativa, y van a salir muchas células T autorreactivas que no fueron seleccionadas o no se indujo la tolerancia. Hay ciertos órganos que son más afectados por esta enfermedad autoinmune. Por ejemplo, los componentes de la tiroides y de otras glándulas endocrinas, las glándulas suprarrenales. Entonces vamos a tener linfocitos T citotóxicos contra las glándulas suprarrenales. Siempre que hay autoinmunidad, hay inmunodeficiencia. Y entonces cuando hay autoinmunidad, pues lo primero que vamos a ver es infecciones oportunistas. La cándida es un habitante normal de nuestra piel, pero cuando estamos con inmunodeficiencia puede comprometer todo el tracto digestivo, la nasofaringe y la orofaringe. Bueno, esas son aproximadamente las características de esta enfermedad. Ahí está el nombre, síndrome autoinmune poliglandular tipo 1. O el nombre más antiguo, poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica. Quiere decir que hay ciertos tejidos que son destruidos. Factores asociados, porque no se sabe exactamente cómo se genera la ruptura de la tolerancia. Infecciones. Por ejemplo, la psoriasis se presenta con mucha frecuencia después de infecciones virales. Y después de la epidemia de COVID apareció un gran número de pacientes con psoriasis. Se rompió el equilibrio. Agentes químicos que pueden activar células B o células T al asociarse a los compuestos propios. Entonces tenemos nuestros glóbulos rojos. Recibimos un antibiótico u otro compuesto. Esa sustancia se va a pegar sobre la superficie de nuestros glóbulos rojos en una proteína determinada. Y entonces va a crear un epítope nuevo, porque antes no estaba presente esa combinación. Y se van a producir anticuerpos contra ese nuevo epítope. Y los anticuerpos pueden lisar esos glóbulos rojos mientras está la droga. Suspendemos la droga y desaparece. Pero a veces no desaparece, porque los epítopes conformacionales tienen muchos sitios en los cuales se puede pegar el anticuerpo. Eso se llamará epítope o determinante antigénico. Yo la tengo aceptada a usted para la próxima serie. Epítope o determinante antigénico. Determinante antigénico. Los determinantes antigénicos, hoy vimos los superepítopes en el laboratorio con algunos. Son sitios en los cuales se presenta siempre
un sitio de unión de anticuerpos. El determinante antigénico, por su compuesto de aminoácidos y su forma y sus cargas, une en distintas partes muchos anticuerpos. Entonces, si se hace un nuevo determinante antigénico, probablemente un epítope, ahí van a llegar algunos anticuerpos. Ese anticuerpo reconoce muy bien la combinación de la pequeña molécula del fármaco con los aminoácidos. Se va el aminoácido y el anticuerpo sigue reconociendo, aunque sea con menos eficiencia, pero igualmente es capaz de activar el complemento y hacer la lisis. Esa es la explicación de la autoinmunidad inducida por fármaco, muy común. Daño tisular masivo, especialmente de ciertos órganos. Por ejemplo, en el infarto del miocardio puede haber exposición de antígenos, como decía su compañero, sin que operen los mecanismos de apoptosis. ¿Qué pasa con los mecanismos de apoptosis? Hacer vesículas, compartimentalizar en esas vesículas el DNA, componentes del núcleo, proteínas, y luego pasárselos a los motores. Ahí no hay exposición masiva a componentes intracelulares, pero en un infarto puede haber eso, puede darse ese procedimiento. Factores genéticos del HLA. El HLA está claramente relacionado con algunas enfermedades. Otros genes los vamos a mencionar, ustedes los pueden deducir cuáles son esos genes. Y el sexo, el género. Es más frecuente observar enfermedades autoinmunes en mujeres en edad reproductiva porque se cree que hay una gran relación entre los niveles de estrógenos y la posibilidad de desarrollar autoinmunidad. Por eso les decía que el lupus usualmente se dice que, se dice que se observa en mujeres jóvenes y bonitas. No es que sean mujeres jóvenes y necesariamente bonitas, sino que el médico ve una mujer joven en edad fértil, llena de vida, y dice tiene lupus, que hay que saber, ¿sí? Y por eso es que se hace esa analogía. Bueno. Cuando usted dice que el componente genético quiere decir todo lo que es a nivel cromosómico, ¿no? Lo que es la información que No, genes específicos. Genes específicos. Mencionamos ya el HLA, ese es uno de los más importantes. Ahora mencionamos otros. Ya mencionamos uno, el de la selección negativa en el timo, sí. Otro gen específico, los genes asociados a la apoptosis, porque esos genes son los que permiten que la selección negativa se induzca a apoptosis de las células autoreactivas. Si no hay una vía eficiente de la apoptosis, no hay selección negativa. Otro gen. ¿Puede haber asociados a inmunoglobulinas? ¿Cómo? Asociados a inmunoglobulinas. Asociados a inmunoglobulinas, sí. Asociados a cadenas Hay alfa y beta. diferencias entre la región constante de los anticuerpos de tipo IgG en algunas personas. ¿Cómo se llaman esas diferencias? Isotipos son las diferencias entre la IgA, la IgE, la IgM y demás. Pero cuando hay diferencias en los aminoácidos del fragmento EGC de la IgG, que igualmente es común en todas las personas, se llaman alotipos. Alotipos ya lo vieron, eso. Sí. La profesora Martica les tiene que haber hablado de eso con absoluta seguridad. A veces eso puede ser un factor de autoinmunidad cuando hay transfusión. Bueno, ya vimos los mecanismos de tolerancia central, tolerancia periférica. En el timo y en la médula ósea se direccionan linfocitos B, linfocitos reactivos. En la periferia
los linfocitos T reguladores envían señales que hacen que los linfocitos T que alguna vez reconocieron compuestos propios no se activen y se vuelvan linfocitos T reguladores. Eso es un resumen de todas las 2 horas que hablamos ayer. Yo tenía un compañero muy perezoso y él llegaba faltando 2 o 3 horas para presentar el examen y decía, ¿por qué no me haces un resumen del examen, de lo que vamos a presentar el examen? Estamos estudiando inmunología. Entonces un compañero le dijo, el sistema inmune es muy complejo, pero en resumen es que hay un linfocito B y un linfocito T. Bueno, ejemplos. El HLA, entonces dijimos que es uno de los componentes más asociados con la autoinmunidad. La posible explicación es su capacidad de hacer presentación antigénica y posibles huecos en el proceso de selección negativa. Entonces, dependiendo del HLA que nosotros tengamos, vamos a seleccionar péptidos. Cada persona con su HLA escoge un péptido. No hay persona que presente el mismo péptido de un microorganismo. Cada uno presenta péptidos diferentes. ¿Por qué es así? Pues porque si el virus muta, este muere, pero el otro sobrevive porque no presenta un péptido mutado. ¿Sí? Bueno, entonces ahí pueden haber procesos de selección negativa deficiente y las personas pueden no haber seleccionado linfocitos T contra péptidos que se presentaban en el mismo porque ese HLA no recogía los péptidos del mismo. Esa es una posible explicación. No se ha probado experimentalmente, pero esa es una hipótesis. ¿Cómo? No entendí. Bueno, de nuevo, HLA tiene en el surco diferentes aminoácidos en cada HLA de cada persona. Lo cual quiere decir que esa diferencia de aminoácidos sirve para que usted seleccione un pedacito de la proteína. Usted otro, usted otro, usted otro, usted otro. VIH se está presentando y se está defendiendo. Mutó y el surco ya no captura antígeno TPI. Ya no puede presentar. Y usted puede morir. Pero otro tiene otro HLA y ese virus mutó, no importa que haya mutado porque él sí puede presentar. Él no perdió la capacidad de presentar, el que perdió la capacidad de presentar era el que presentaba el péptido que mutó. Bueno, así se hizo la selección del HLA de las personas y de los microorganismos, porque eso no es mutuo. Hay una patología que se llama la espondilitis anquilosante. Es una forma de artritis que afecta ciertas articulaciones y se presenta en unas edades específicas, realmente personas mayores y grandes articulaciones. El 87% de las personas que tienen espondilitis anquilosante tienen el HLA B27 específicamente. Quiere decir que los que tienen HLA B27 van a tener espondilitis anquilosante. No, hay muchos HLA B27 que no tienen esa enfermedad. Es una asociación. Diabetes tipo 1, linfocitos T citotóxicos contra la célula beta. DQ2, DQ8, pero más específicamente DR3 y DR4. Entonces miren la asociación, no es que si tenga eso va a tener esa diabetes, pero cuando se observan personas normales, la frecuencia de DR3
DR3 es del 24%, DR4 es del 17%. En los diabéticos DR3 es el 30%, DR4 27%, más alto, una correlación pequeña. Pero en las personas normales, la frecuencia de personas que tienen DR3 y DR4 juntos es del 2.5%, mientras que la presencia de DR3 y DR4 juntos en las personas que tienen diabetes es del 39%. Quiere decir que las personas que tienen esos dos alelos específicos del DR tienen mucha mayor susceptibilidad de desarrollar diabetes. Se puede decir también como la predisposición. Predisposición se puede decir, o susceptibilidad. Pero predisposición suena como a algo que Y en el caso de diabetes tipo 1 sería porque ese tipo de HLA es muy, por así decirlo, tiende a agarrar péptidos de las células beta del páncreas y por eso sí, las presenta. es así. Pero tiene que romperse la tolerancia. Gaucher, un síndrome que se da anticuerpos contra las membranas basales. Ese se asocia con DR2 con un 15%, el pélvico vulgaris, pélvico, anticuerpos contra proteínas de los ribosomas, asociación con DR4 del 14%. Bueno, como ustedes ya se van porque son las 3 de la tarde y algunos tienen clase, entonces dejamos ahí para la segunda clase. ¿Y eso? Imagínate que el lunes pues como que no dice mi mañana no voy a poder estar, porque toca chicles. ¿Pero comer 5 ya? Claro. Le van a aceptar. de una vez. Mi pequeña petición. Llegó tarde, por andar parqueado. Por andar parqueado. Está descarriando. Eso son las malas influencias. Los amigos malas influencias. Hoy nos vamos a demorar un tiempo, ¿verdad? Porque ya no ¿Se quién es?